Un cordial saludo para todas y todos. En el día de hoy vengo a compartir una información referente a lo que tiene que ver con el informe final. Hoy vengo a socializar un poco lo que tiene que ver con el informe administrativo, como lo fue mencionado, con el fin de poder ir elaborar nuestra próxima y final evidencia que tenemos para la competencia de lectoescritura. ¿Cierto? Entonces la idea es que ustedes por favor utilicen este recurso para poder orientar la elaboración de nuestro informe final. ¿Listo? En primera medida voy a dar el recomendado del día. Les traigo este autor, se llama Byung-Chul Han, es un filósofo surcoreano. En esta ocasión pues nos habla sobre esta obra que se llama El Enjambre. Es una obra donde pues hace una crítica bien interesante a lo que son las tecnologías y sobre todo el uso de las redes sociales y el mundo que se creó allí en la Internet, ¿cierto? El mundo de los avatars, de las fake news, de las shitstorm, ¿cierto? Y una serie de categorías que él propone, la pérdida del punto de encuentro, sobre el fenómeno de las tecnologías y la transformación en las personas. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han ha dado mucho de qué hablar por esta época, de pronto lo hayan escuchado con lo de la pandemia, el COVID, ¿cierto? Ha hecho una crítica a los gobiernos, ¿cierto? A las sociedades, también invita mucho a la reflexión y pues es muy interesante poder generar este tipo de lecturas. ¿Listo? Y pues hablemos un poco de qué es un informe administrativo. Se define como un documento escrito en el que consta datos fidedignos que sirven de prueba o testimonio o que proporcionan información, especialmente de carácter histórico, oficial y legal, ¿cierto? Entonces, entendemos aquí algo clave que es un documento escrito, el cual consta de datos fidedignos, ¿cierto? Datos que nosotros son verídicos, que son datos concretos, que son datos reales, ¿cierto? Que son datos que se ligan a una acción, por tanto, deben estar enmarcados precisamente en esta dinámica, que sirve como prueba y testimonio, ¿cierto? Donde se proporciona información. Entonces ya entendemos que el informe administrativo hace parte del testimonio de una acción, ¿cierto? Es la manera en que la acción de la empresa, de la institución, de la organización, vuelve su quehacer externo, ¿cierto? Por medio del informe. Allí es donde podemos verificar y ver cuáles han sido las acciones frente al quehacer cotidiano. Un documento administrativo es el soporte que contiene y en el que se registran los actos de la administración, ¿cierto? Entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a dejar consignado todo lo que tiene que ver con nuestro quehacer. Miren que aquí hay unas palabras claves que dice histórico, oficial y legal, ¿cierto? Histórico en el sentido en que debemos dejar registro de las acciones en el mundo laboral, por eso pues se habla de documentos administrativos, ¿cierto? Por eso se habla también de una ley de archivo, una ley nacional de archivo, con el fin de empezar a generar este registro histórico, ¿cierto? Pero entonces esto debe estar enmarcado entre lo oficial y lo legal, ¿cierto? ¿Cómo debe estar dentro de esta dinámica? ¿Listo? Su contenido puede estar compuesto por texto escrito, fotografías, datos, anexos, páginas web, archivos informáticos, multimedia, etcétera. Recordemos que nosotros cuando estemos elaborando informes en nuestro quehacer laboral, siempre debemos tener en cuenta los soportes que podemos tener para poder respaldar esa acción que nosotros hicimos. En el mundo laboral quiero decirles, compañeros, que las palabras se las lleva el viento. En la administración, en la institucionalidad, en las organizaciones, las palabras se las lleva el viento. Esto era en el siglo pasado donde se llegaban a acuerdos verbales, ahora no. Todo tiene que quedar por escrito, todo tiene que quedar en el papel. El papel puede con todo. Entonces empiecen ustedes a configurar esa dinámica, ¿listo? Por tanto, los informes, los oficios, las actas, todo documento administrativo debe tener sus soportes y no es el soporte yo hice, sino soportes a manera de testimonio, lo dijimos hace un rato, ¿cierto? Donde pueden haber fotografías, donde pueden haber datos, donde pueden haber anexos,
¿cierto? Donde pueden haber páginas, archivos informáticos, videos, multimedia, todo lo necesario para respaldar lo que estamos diciendo. Esto también de la mano de la solicitud de la empresa. Hay empresas que dicen, me hace el favor y me tiene un registro fotográfico de esto, 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 y así pues se puede generar el testimonio. ¿Listo? Pero entonces empecemos a entender que en los informes administrativos, ya nosotros, todo tiene que quedar por escrito, ¿cierto? Todo tiene que quedar por escrito, el papel puede con todo, entonces siempre la foto, siempre el dato, la firma, etcétera. ¿Cuál es su clasificación? Encontramos informe escrito, informe científico, informe de recomendaciones, de calidad, anual, de intervención, de centro de trabajo, de censo, de viaje sobre la marcha de trabajos, investigación, presupuesto político, demográfico, crédito, valoración, inspección, final ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es de acuerdo a los requerimientos de la empresa. ¿Listo? Hay que tenerlo en cuenta. Los informes, ya más adelante vamos a hablar, pueden ser periódicos, ¿cierto? Pueden ser semanales, mensuales, pueden ser trimestrales, pueden ser semestrales, pueden ser anuales, ¿cierto? Pueden ser de acuerdo a las necesidades de la empresa. Entonces, no hay que sorprenderse si la empresa entonces le está pidiendo 3 informes, 4 informes, porque pues esto es de acuerdo al testimonio de la acción que se está generando. Entonces, lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Listo? ¿Qué se debe tener en cuenta para realizarlos? En cuanto a su formato, los informes varían desde formatos más simples, con solo títulos que indican los asuntos tratados, a formatos más complejos que incluyen diagramas, gráficos, imágenes, tablas de contenido, extractos, resúmenes, nota a pie de página, hipervínculos y referencias. Esto es de acuerdo a las solicitudes de la empresa. En los informes, la figura predominante es la enunciativa. ¿Y a qué me refiero con figura enunciativa? Que nosotros vamos a tener que resolver unos enunciados que nos va a solicitar la empresa, ¿cierto? Por lo que el informe debe ser muy claro, práctico y ejecutivo. El informe no puede extenderse, ¿cierto? Donde usted pues va a hacer una narrativa extensa, sino que debe ser muy claro frente a las acciones que se realizaron. Por eso entonces su figura predominante es la enunciativa. Pero entonces, para que entendamos un poco esto del informe administrativo, de saber cómo se elabora, ¿cierto? Para tener en cuenta en el momento de su desarrollo, de su construcción, de su configuración, debemos tener en cuenta la norma técnica que existe referente a la elaboración de informes. Ustedes bien saben que hay una institución encargada de regular estas normas técnicas, ¿cierto? Entonces hay una norma que viene para la elaboración de informes administrativos. Entonces, para dar respuesta a la pregunta que pueden observar en la diapositiva, ¿qué es la NTC 3588? ¿Cierto? Pues vamos a responder y entendemos que es la norma técnica colombiana que se encarga de regular la elaboración de informes administrativos. Entonces ya sabemos que en Colombia existe una normativa para poder tener en cuenta el procedimiento, los pasos, características, condiciones que deben tener los informes administrativos. Encontramos otras normas técnicas como lo son la norma técnica para la elaboración de oficios, ¿cierto? Comerciales y administrativos, la NTC 3393. Encontramos norma técnica colombiana para la elaboración de actas, ¿cierto? También de carácter administrativo, como lo es la 3394, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces hago la siguiente invitación para que empecemos a revisar las normas técnicas colombianas que tiene ICONTEC referente a los documentos administrativos y pues no vayamos a navegar allá en un sin fin de información en internet y tal vez hacer informes como los piden en México, como los piden en España, como los piden en Canadá, ¿cierto? De otra configuración y no de acuerdo al contexto de cada empresa. Entonces, nosotros a dónde vamos y al contexto colombiano, por supuesto. Entonces, ir inmediatamente a lo que tiene que ver con la norma técnica colombiana, ¿listo? ¿Y qué nos dice la norma técnica? Que el informe administrativo es un documento que describe o da a conocer el estado de cualquier actividad, estudio o proyecto de carácter administrativo. ¿Listo? Sus partes que anteceden el texto o cuerpo del informe
según la norma técnica, es la cubierta, la portada, la tabla de contenido y el glosario. En la tabla de contenido, pues ya va de la mano, muy de la mano a lo que tiene que ver con la estructura, lo decía hace un rato, enunciativa del texto, ¿cierto? Entonces, esto por eso lo subrayo en rojo, porque va muy de la mano en cuanto a esa relación. Hablemos un poco del cuerpo del informe. El texto del documento, ¿cierto? Está constituido por una introducción, objetivo, núcleo del informe, capítulo, subdivisión, título y figura, ¿cierto? Ya pues estuvimos hablando en el ensayo sobre la introducción de un documento, ¿cierto? Planteamiento breve que expone los alcances del informe. El objetivo es el planteamiento breve que expone la finalidad del informe. Ya cuando hablamos del núcleo va muy de la mano a lo que tiene que ver con los capítulos que se desarrollan, la figura predominante, recuerden la enunciativa, ya ahí es donde se divide por núcleos, ¿cierto? Por capítulos, y hay una subdivisión. Importante tener en cuenta el título del documento, ¿cierto? El nombre del informe. También tener muy en cuenta lo que tiene que ver con las figuras, gráficos, dibujos, planos, fotografías, lo que decía hace un rato, todo tipo de evidencia que nos ayude a soportar lo que estamos haciendo. Recuerde que usted en el informe no puede decir, no, mire, yo hice esto, ¿cierto? O decir, no, hice la visita y nadie estaba. Bueno, ¿y cuál es el soporte? No es solamente decirlo, sino cómo yo puedo generar un testimonio de esa acción. ¿Listo? Las tablas, ¿cierto? Si el documento lo requiere, citas, asimismo lo estuvimos trabajando en Norman APA, si el documento así lo solicita, notas de pie de página, conclusiones, me quiero detener un poco acá, que son los resultados obtenidos y las deducciones hechas después de analizar la información, ¿cierto? De acuerdo a la acción generada. Aquí es importante el texto que empiece a medir un poco lo que se hizo para asimismo pasar al siguiente punto, que son las recomendaciones y son las formulaciones de las acciones que consideran necesarias para poder mejorar su quehacer. Los anexos, ya lo estuvimos hablando, fotografías, registros, visitas, tablas, actas, etcétera, y las referencias bibliográficas si así lo requiere. Listo, pero entonces yo quiero que pasemos acá, porque les estoy hablando del contenido, pero entonces recuerden que los informes administrativos deben tener en cuenta el formato que se utiliza por cada empresa. Ustedes van a ver que cada empresa tiene su formato para poder generar esta acción, ¿cierto? Entonces, hablemos un poco de la clasificación de los informes. Se clasifican en dos, ¿cierto? Según la norma técnica colombiana, y es de acuerdo a los requerimientos de la entidad, ¿cierto? Lo que decíamos hace un rato, en periódicos y esporádicos, ¿cierto? Los periódicos, pues ya son los que están estipulados dentro de la acción, y los esporádicos son los que se presentan por situaciones. Entonces sucedió algo, una calamidad doméstica o no, una calamidad allá en el mundo laboral, ¿cierto? Un reporte de algo que sucedió y así sucesivamente. Hay veces nosotros nos molestamos un poco por el tema de la solicitud del informe, pero recuerden que es el procedimiento, ¿cierto? ¿Cómo más yo puedo generar la historia de lo que sucedió? Por medio del informe, ¿cierto? Entonces empecemos a entender que en el mundo laboral nos va a tocar estar elaborando informes, ¿cierto? Nosotros, en este caso, yo soy profesor, a mí me toca elaborar informes mensuales, ¿cierto? E informes trimestrales de los cierres y así sucesivamente. Y soy licenciado en lengua castellana. Entonces dice uno, uy, ¿cómo así? El profesor de lengua castellana elabora informes. Sí, porque estamos dentro de la dinámica de la administración del quehacer laboral y ahí nos aplica para todos. ¿Listo? Encontramos que hay informes cortos y hay informes extensos. Los cortos pues son los que se dice que son de menos de 10 hojas y ya encontramos informes más extensos que son de más de 10 hojas. ¿Listo? Aquí yo les traigo algo de las márgenes, pero yo sigo insistiendo, todo es de acuerdo al formato y a las necesidades de la empresa. Esto es una recomendación que también hace la norma técnica para la elaboración de los mismos, ¿cierto? De los formatos.
Entonces recomienda estas márgenes. Entonces habla de la superior de 3 a 4 centímetros, inferior de 2 a 3, lateral izquierdo de 3 a 4 y lateral derecho de 2 a 3. Esto porque hay ese margen de espacio, debido a que se empieza a ubicar el formato, ¿cierto? Hay empresas que pues necesitan colocar sus logotipos, el espacio para el código, ¿cierto? El serial, tal vez la CISO que lo respalda, etcétera. ¿Listo? Y bueno, ahora hablemos un poco ya del informe, del formato. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el formato y qué vamos a hacer de manera individual y teniendo en cuenta los temas abordados por la formación, elabore un informe teniendo en cuenta la estructura propuesta por el instructor, donde deberá evidenciar apropiación temática, desarrollo textual y ejecución de las características del informe administrativo. Para la presentación del informe final deberá tener en cuenta lo siguiente. Primero, apropiación temática, ¿cierto? Segundo, la estructura textual. Esto va a ir muy de la mano del siguiente punto, la aplicación del formato asignado. Para el informe vamos a tener que aplicar un formato, vamos a utilizar un formato, ¿cierto? Y la norma técnica colombiana, la 3588, que acabamos de ver, ¿listo? Pero entonces les voy a mostrar un poco el formato para que ustedes se familiaricen. Listo, les pido disculpas, fue un minuto de silencio, pero no tenía el documento abierto y ya la verdad había avanzado en la grabación. Listo, entonces aquí espero que podamos estar observando en la pantalla, aquí podemos ver el formato que vamos a utilizar para el informe de desarrollo de habilidades cognitivas en procesos de lectoescritura, informe final. Lo que vamos a hacer es tomar un documento de internet y responder la figura enunciativa que tiene este documento. Listo, entonces vamos a diligenciar estos datos, ¿cierto? Aprendiz, ficha, fecha, el tema del documento que vamos a buscar, ¿cierto? El tema, recuerden que el tema debe estar relacionado con la formación titulada que ustedes están desarrollando. La referencia bibliográfica del documento, por favor, aquí tiene que ser una en bases de datos, ¿cierto? Vamos a responder al contexto del documento, entonces el contexto histórico-social, vamos a hablar un poco de los antecedentes, de dónde viene y la incidencia que tiene en la sociedad. Si vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo, si vamos a hablar de medio ambiente, si vamos a hablar de logística, si vamos hablar de procesos de calidad, ya. Entonces ustedes enmarcar cuál ha sido un poco la historia, los antecedentes y la incidencia social. Después vamos a responder cuál es la idea central del texto, vamos a escribir un párrafo y las ideas secundarias las vamos a enunciar. ¿Listo? Y ya por último vamos a hacer un resumen analítico en donde vamos a elaborar, ¿cierto? Un documento corto de máximo 300 palabras. Y es un resumen de la lectura del documento que ustedes seleccionaron. ¿Listo? Entonces ustedes ya realizaron la lectura y hacen un resumen de 300 palabras, ¿cierto? Máximo, mínimo, también que esté dentro de este marco, no vamos a aceptar que pues coloquen 100 ni 10, sino que pues esté acá de 300 palabras.
¿cierto? Y responda a un resumen del documento que usted seleccionó. ¿Listo? Después, comentarios finales. Vamos a hacer un comentario, ¿cierto? A manera de reflexión del documento, donde usted pues va a hablar sobre lo más importante, sobre lo que quiere resaltar, sobre lo que quiere persuadir, ¿cierto? Sobre lo que quiere recalcar para que nosotros, cuando estemos haciendo la lectura, tengamos presente, listo, de acuerdo al documento. Ese sería nuestro informe, ¿cierto? Se va a desarrollar de manera individual. La idea es poder generar esta acción y desarrollar esta actividad. La fecha ya será de acuerdo a lo pactado con el grupo. Bueno, que tengan un feliz día. Hasta luego.